Hola, bienvenidos a Bases de Ecología de la Polinización. Esta es la segunda lección del tercer módulo y ahora nos vamos a enfocar un poco más en el concepto de coevolución. Entonces, como les venía mencionando anteriormente, para que haya coevolución por selección natural, debe haber una interacción de genotipo por ambiente. En nuestro caso, como estamos viendo ecología de la polinización, ese genotipo va a ser el polinizador, la planta y el ambiente. Entonces, la coevolución se refiere a cambios heredables, tiene que ser cambios genéticos para que sean heredables, en las características de las especies que interactúan, o sea, en las características de la planta y el polinizador, y estos son resultados de la selección natural. Y hay una adaptación recíproca, es decir, que mejora el fitness, si se acuerdan de ese término, mejora la adecuación de ambas especies. Si no mejora la adecuación, que es el tiempo que sobrevive o el éxito reproductivo, entonces no es coevolución. Y aquí tenemos un ejemplo de polillas y las corolas de las flores. Entonces, esto negro que ven acá es la proboscis, o sea, la lengua de una polilla, y lo que se ve aquí en rosa es la corola de la planta y en azul podemos ver el néctar. Entonces, aquí este ejemplo nos está mostrando que hay selección para lenguas más largas o proboscis más largas de la polilla, de tal manera que pueda alcanzar el fondo de la flor. Entonces este es antes de que haya coevolución y luego la polilla por selección natural a lo largo de diferentes generaciones va teniendo un aumento en la longitud de la proboscis y ahora llega al fondo de la flor. Y lo mismo pasa con el tubo, la longitud del tubo de la corola. Va a ir creciendo. Y de esta manera, tanto la polilla, que se ve beneficiada porque ahora tiene más alimento y puede tener más energía para la reproducción o puede vivir más tiempo, como la planta, que ahora está siendo efectivamente polinizada, van a tener una ventaja en su adecuación. Y abajo podemos ver que el eje de las X es la longitud de la lengua y la longitud del tubo de la corola, y el eje de la Y en ambas gráficas es la frecuencia. Entonces vemos que hay un cambio en la longitud de la lengua hacia lenguas más largas y hay un cambio también en la longitud de la corola hacia corolas más largas en esta población. Como les vengo mencionando, solo es coevolución si el atributo o la característica que cambia de ambos organismos representa un aumento en la adecuación y se fija por selección natural. Esas son las características, que se fije por selección natural y que haya un aumento en la adecuación. Acá hay otro ejemplo con la longitud de la proboscis. Esta es una mosca y la longitud de la proboscis de la flor que visita. Entonces, cualquier mosca no es capaz de polinizar esta planta porque si recuerdan, las moscas tienen una proboscis muy corta. No obstante, esta mosca hace un buen trabajo, entonces hay una interacción de coevolución porque la planta está siendo polinizada efectivamente y la mosca puede ser que no tenga que competir contra otras moscas para visitar a otras plantas o puede ser que el néctar de esta flor tenga mayor concentración de azúcares. Hay tres condiciones para que se dé coevolución. Especificidad, o sea, que la interacción sea específica entre esas dos especies o entre esas dos entre esos dos caracteres de las especies, que sea recíproco, o sea, no solamente hay un cambio en el polinizador o no solamente hay un cambio en la planta, sino que ambos están ejerciendo presiones mutuamente y se están adaptando y están cambiando en conjunto y que sea simultáneo, porque de nada sirve que haya un cambio, no sé, en esta generación y que el cambio en el polinizador se dé dentro de 10 años y entonces la planta tenga una corola súper larga y nadie la pueda polinizar porque no hay un polinizador con una longitud suficiente de la proboscis. Entonces, tiene que ser específico, recíproco y simultáneo. Y aquí hay un ejemplo muy interesante sobre la polilla de la yuca. Entonces, la polilla de la yuca lo que hace es el polinizador
específico de la flor de la yuca. Y entonces aquí en esta imagen pueden ver que hay varias polillas, están en los estambres de la yuca, esto acá es el estigma, y están colectando polen. Luego, estas polillas van a encontrar una flor cada quien porque van a ovipositar, es decir, van a poner huevos dentro del gineceo de la yuca. Si se fijan, está ovipositando en el óvulo y cada una de estas bolitas verdes es un huevo. Después de que termina de ovipositar, lo que va a hacer es que va a poner una bolita de polen. Aquí está la bolita de polen que colectó de los estambres después de ovipositar con unos tentáculos especializados que probablemente evolucionaron por coevolución. Va a poner esa bolita en el estigma, solo una bolita de polen. Entonces ella está polinizando manualmente a esta yuca. Y después, la larva de esta polilla va a eclosionar, es decir, va a nacer en uno de los óvulos del ovario. Entonces, después de eso, lo que pasa es que la polilla, después de ovipositar y poner el polen en el estigma, cubre de feromonas a esta flor para indicarle así a otras polillas que esa ya está ocupada, que ya hay huevos ahí. Y eso evita que muchas polillas pongan más huevos y así no se llenan los tres óvulos del ovario, perdón. Y entonces así hay espacio para las semillas de la planta y también la larva crece protegida de depredadores y crece con alimento seguro porque se alimenta del óvulo. Entonces, esto es un ejemplo de coevolución porque esto solamente pasa entre la polilla y la flor de la yuca, no pasa con otros polinizadores y no pasa en otras flores. Es un comportamiento y también es un carácter morfológico, o sea, de la forma, y fisiológico. Y solamente se da entre estas dos plantas, es específico, es recíproco y es simultáneo. Otro ejemplo son las orquídeas del género Ophrys y abejas. Y este es un ejemplo muy interesante porque si se fijan, la primera imagen es la orquídea, una de las especies de la orquídea, y parece una abeja. Y entonces esta orquídea huele exactamente igual que una abeja hembra. Y varias abejas macho intentan copular con la orquídea pensando que es una hembra y al momento de estar copulando pueden ver acá que este macho ya tiene aquí un polinio que es la estructura como del polen en las orquídeas y incluso hay peleas entre machos. Entonces, al momento de intentar copular con varias hembras, lo que pasa es que el macho se llena de los polinios de la orquídea y luego va y los deposita en otra orquídea y entonces así asegura la polinización. Se cree que para los machos, en este caso, la ventaja es que se llenan de feromonas o que practican pseudocópula y al momento entonces de encontrar una abeja real, una hembra real, la cópula es más exitosa. Y también lo que es muy interesante es que cada especie de orquídea tiene las feromonas específicas de una especie de abejas. Entonces, esta especie de orquídeas nada más va a atraer a un tipo de machos, no va a atraer a todos los machos abeja. Entonces, es otro ejemplo muy interesante de coevolución. Espero que les haya quedado claro y nos vemos en la tercera lección.